Bueno, 11:16 de la noche estoy con la congresista fujimorista Cecilia Chacón. Ella ha sido, como ustedes saben, sentenciada por un desbalance patrimonial, por enriquecimiento ilícito, y además está pidiendo que su inhabilitación pues sea inmediata. Ya han aclarado muchos juristas que si la Corte Suprema ratifique esta sentencia, pues la inhabilitación sería a partir de que la Corte Suprema ratifique el fallo. Buenas noches, congresista Chacón, bienvenida a No Culpes a la Noche. Muchas gracias. Bueno, he estado leyendo mucho de las informaciones que han salido por su caso, y lo que se está diciendo es que usted ha entrado en una serie de contradicciones con su esposo y que no ha podido finalmente demostrar este desbalance patrimonial, ¿no es cierto? Se habla de un acumulado de $972.316 que usted habría acumulado entre el 92 y 2000 en Estados Unidos, pero que a la hora de cruzar los datos usted ha entrado en contradicciones con su ex esposo. A ver, yo quiero empezar diciendo de que también se ha hablado mucho, porque no nos olvidemos que yo estoy siendo acusada de ser cómplice secundaria de su padre, del enriquecimiento ilícito de mi padre. Por lo tanto, a mí lo que me tienen que demostrar, primero lo que tendrían que haber demostrado es que mi padre es culpable, cosa que no han hecho, porque me sorprende realmente, porque o es por ignorancia o por malintención que hay juristas, sobre todo procuradores y ex procuradores, que dicen que mi padre no es inocente. Y yo quiero leerte, y el Tribunal Constitucional, no nos olvidemos, excluye a mi padre del proceso porque dice que el Estado ha perdido la capacidad de la persecución judicial en contra de mi padre, claro, y por culpa de la sala. Porque se ha excedido la sala tiempo. Ha sido, no solamente dice eso, dice que la sala ha sido negligente. La sala, presidida en ese momento por la señora Inés Villa Bonilla, que el actual presidente del Poder Judicial, César San Martín, la nombró a la Suprema como suplente, simplemente porque él la quiso poner. Entonces, en el artículo 2, numeral 24, literal E, de la Constitución Política del Perú, dice claramente, Milagros, toda persona es considerada inocente mientras no se haya declarado judicialmente su responsabilidad. Por lo tanto, yo creo que esto es más fácil que entender que el libro Coquito. Y eso significa que mi padre es inocente, porque mi padre no ha tenido una sentencia judicial donde se determine su culpabilidad. Les guste o no les guste, mi padre es inocente. Claro, entonces, eso significa que no hay un autor del supuesto delito y que no existe el delito, porque no ha podido ser comprobado judicialmente después de haberlo porque tenido... no hay las pruebas, ¿no es cierto? No porque no hay las pruebas. Lo han tenido 7 años preso, y en 9 años de juicio oral, donde estuvo de esos 9 años 7 privado de su libertad, la sala fue negligente y no pudo comprobar lo que ellas decían de lo que mi padre era culpable. Claro, no hubo pruebas finalmente, por supuesto, congresista. no hubo pruebas. Ya, eso estaba... Por lo tanto, no hay delito. Permítame preguntarle, por favor. Su padre incluso nos habló de que asistió a más sentencias que el propio Abimael audiencias. Creo que por 2 o 3 no llegó a las 300 audiencias. Ok, pero lo que se está diciendo también, porque en algún momento dijeron que el TC lo había declarado inocente. Al excluirlo del proceso, lo que hizo el TC y la Constitución Política del Perú fue reconocer su inocencia, porque todos somos inocentes hasta que se nos pruebe judicialmente lo contrario, y el Estado peruano no fue capaz en 9 años de juzgamiento poder demostrarle su culpabilidad. Por lo tanto, eso es igual a inocente. Ya, pero lo que quería aclarar es que, y bueno, exministros como García Tomás, el procurador Arbizu, en fin, otros... Gente que perteneció al Estado en este momento y no han podido demostrar su culpabilidad. Ya, pero lo que han dicho es que el TC nunca declara ni culpable ni inocente a una persona. Lo hace la Constitución Política del Perú, que está por encima de absolutamente todas las leyes y las normas. A quien lo declara inocente a mi padre es la Constitución del Perú, porque lo dice claramente: mientras no haya una sentencia judicial, todos son inocentes. Por lo tanto, mi padre es inocente, dicho no por el señor García Tomás, ni el señor Arbizu, ni el Tribunal Constitucional, dicho por la Constitución. Sin embargo, el procurador Arbizu se ha mostrado bastante satisfecho porque dice que finalmente, digamos, está haciendo justicia en este terreno y que, a ver,
el enriquecimiento o la demostración de que su padre sí cometió actos ilícitos. ¿Pero qué demostración? Es a través suyo. Es a través suyo. Imagínese, Okay. es absurdo porque yo no soy autora de ningún delito. No, yo pero estoy lo que siendo juzgada por ser cómplice de un supuesto autor que no existe y de un supuesto delito que no existe. Ya, pero a eso quería llegar. ¿Cómo explicar Pero voy más allá. Pero ¿cómo explicar ese Solo desbalance? eso, Porque eso es lo que a ver, dice Arbisur. Solo eso es razón más que suficiente para que ni siquiera este proceso se haya caído. Punto número 1. Sin embargo, continuaron. Segundo, yo no estoy siendo juzgada tampoco por un desbalance patrimonial. Yo estoy siendo juzgada porque el supuesto desbalance patrimonial que no tengo y ahora te lo voy a demostrar, es producto de un enriquecimiento ilícito de mi padre. Sí, claro. Entonces, que lo hizo a través suyo, poniéndonos de su en el supuesto negado que yo tuviera un enriquecimiento ilícito que no tengo, este enriquecimiento ilícito tendría que ser producto de mi padre y tendrían que haber comprobado no que tengo enriquecimiento ilícito, sino que este es consecuencia de el autor de este supuesto delito que no existe. Pero entonces tendrían que haber bienes que hubieran sido de mi padre, tendrían que haber cuentas donde él me deposita, tendrían que haber una ligazón entre él y yo, comprobado y comprobable. Pero además, yo no tengo enriquecimiento ilícito. Ellos hablan de una cifra de 972.316 dólares. Así es, que no tengo idea de dónde lo sacan y tampoco, quien ha leído la sentencia, que son casi 120 y tantas páginas, tampoco encuentra dónde está. Yo te digo una cosa, mis bienes, que además la sala ha aceptado y reconocido, porque no ha dicho que tengo más bienes de los que yo he declarado, dice que yo tengo un desbalance por 900.000 dólares. Sí. Ya. Yo tengo bienes por 180.000 dólares. En eso suman mi hostal, mi departamento y un carro de segunda. 180.000 dólares. Ese es mi patrimonio. ¿Actual o en ese momento? En ese momento y actual. Ya, o sea, no ha variado ese patrimonio. No ha variado ese patrimonio. Entonces, estos son los documentos traducidos oficialmente a través de Cancillería, con todos los sellos, Milagros, los sellos de Cancillería, los sellos de los notarios, los sellos de las traducciones oficiales, los sellos, por supuesto, por favor, revísalos todos estos documentos. Estos ingresos, en los 7 años que estuvo mi ex esposo viviendo en Estados Unidos, suman 160.000 dólares. Esos son documentos oficiales del estado de Massachusetts. Son documentos oficiales como decir, de la SUNAT en el Perú. Y esto es del 2007. Es una traductora. Están todos los años. Sí, ok. La pregunta es, ¿por qué esto, si usted tenía estos documentos, por qué no fueron admitidos? Pero ¿por qué no fueron admitidos? No solamente no han admitido esto, no han admitido nada, Milagros. Acá están todos los sellos que ahí dicen que son documentos apócrifos. Pero esto suma 160.000 dólares. Estos son los 5 préstamos. ¿Qué es eso? En Estados Unidos, cuando tú haces un préstamo, te entregan una tarjeta. No es una tarjeta de crédito, es una tarjeta para que tú vayas con esta tarjeta de identificación y pagues tu préstamo. ¿Para qué se prestaba usted dinero? Justamente para poder adquirir mi departamento, para poder construir mi hostal, porque yo me fui. Mi padre ya era general. Si mi padre me hubiera regalado algo, ¿para qué me fui? Si ya era general, ya me hubiera podido dar lo que se supone que me regaló. Sí, los 180.000 dólares. Estos son 160.000 dólares. Los 160.000 dólares de estos documentos, ¿de qué corresponden? ¿A qué ingresos? Trabajo. ¿Qué trabajos? Él ha sido... No, de usted y de su esposo. No, eso solamente de él. De su esposo. Solo de su ex esposo. Solo de mi ex esposo. Porque él era ciudadano americano y él pagaba impuestos y tiene sus taxes. ¿Y qué trabajos eran básicamente? Él básicamente trabajaba en enfermería en asilos en Estados Unidos. Y no en Miami, que ganan mucho menos. Él trabajaba en Massachusetts. Que, como sabes, los gobiernos, cada gobierno tiene sus propias tarifas, en Massachusetts es uno de los estados donde más se gana, donde la vivienda es más cara, pero justamente su madre vivía allá. Entonces, solamente con los papeles que tienes en las manos y estas tarjetas sumamos 200.000 dólares. Más allá de eso, 40.000 corresponden a los créditos que usted pidió. 5 préstamos que se pidieron en Estados Unidos. Y toda esta información usted la tiene la sala desde el primer día, pero ha dicho que no es válida. ¿Por qué no es válida? Hay que preguntarles a ellos. Dice que no tiene sellos. Pero dice sí que no está traducido.
Dice de que no ha pasado por consulado, dice que no ha pasado por Cancillería, y ahí tú tienes, estos son los originales. Y son traducciones oficiales, además. No, y tiene todos los sellos. No, claro, tiene sellos. Y todos los años que él estuvo elaborando, y ahí dice año por año cuánto ganó. Y son documentos oficiales del gobierno americano. Ya, pero tiene que haberle dado una respuesta más, o sea, si por ejemplo, congresista Chacón, a mí alguien me dice, no tiene sellos, bueno, yo le digo, acá está el sello. No está traducido, acá está traducido. Son 12 años, Milagros, y los han tenido desde el primer día. ¿Tú crees que quieren entender? Ellos lo que quieren es justificar lo que no han podido hacer jurídicamente. Usted nos está diciendo que la doctora Tello y la doctora Bonilla han visto esto y han dicho, ¿esto no lo recibimos? Por supuesto que sí, lo dice en la sentencia. En la sentencia dice que son apócrifos. Milagros, a mí no me reconocen un sol de ingreso, ni uno. Ni uno. ¿Cómo? Entonces viví del aire. Ni un sol. No solamente mis ingresos. Efectivamente yo no era ciudadana legal, sin embargo yo he presentado cartas de las personas, de las empresas que me contrataron, que también están en el expediente, que tampoco han querido admitir. Si no han admitido esto, imagínate. Tengo los carnets del seguro. ¿Y según ellos de qué vivió usted? Es que supongo que mi papá me tenía a mí en Estados Unidos haciendo que si no estudiaba allá y trabajaba allá, entonces ¿para qué yo estaba allá y no acá? O sea, no tiene lógica, Milagros, por donde lo mires. Usted desde el primer juicio en el que usted fue procesada, porque fue su mamá, su hermano, su ex esposo, su hermano, en fin, todos fueron procesados. ¿Usted se demoró en dar los papeles o en cuanto Nada. Yo fui citada primero como testigo y desde el primer día fui y les dije que tenía, cuánto tenía, dónde lo había hecho y dónde no lo había hecho. Ellos desde el primer día, Milagros, nos metieron a todos en un solo costal, sí, y luego no quisieron reconocer su error. Fuimos los únicos que hemos salido desde el primer día a reclamar, y ellos creen que reconocer hidalgamente el error que tuvieron con mi padre, que lo tuvieron 7 años preso, y con mi familia, es su fin, cuando lo que deben de reconocer es que hubo un sistema anticorrupción que cometió errores, y o sea, lo que usted está sosteniendo un error del sistema anticorrupción que tendrían que aceptar en vez de hacer esta aberrante sentencia que no tiene pies ni cabeza. Poder decir que tienen argumentos, ¿en qué se basan? En mis declaraciones, Milagros. Ni el fiscal ni el procurador han aportado en mi juicio un documento donde ellos demuestren que yo tengo un desbalance patrimonial. ¿Qué es lo que dicen? Ellos dicen que usted ha entrado en contradicciones que no recuerda. O sea, dime tú, ese argumento para decir que tienen, o sea, se supone... Bueno, pero si usted y su esposo han entrado en contradicciones... No hemos entrado en contradicciones. Eso es lo que dicen. Milagros, un desbalance patrimonial, y pregúntale a cualquier contador, lo que te va a decir es que para determinar un desbalance patrimonial tiene que haber un peritaje. Yo he hecho un peritaje. El Estado, donde supuestamente ellos me acusan a mí de tener un desbalance, no han presentado un peritaje en mi juicio. Un ejemplo está en el departamento de la calle Los Milagros, 194, en fin. Usted, el 27 de junio, tengo que ir a la pausa, pero quiero aclarar esto. Usted y su ex esposo aseguran que fue pagado en partes, ¿no es cierto? Que lo compraron entre el 6 de agosto del 96 y el 16 de junio del 97. Pero lo que dicen... los operadores de justicia, y por eso está la sentencia, es que ustedes mostraron como respaldo recibos a nombre de Hugo Chacón Málaga, que creo que es su tío, sí, ¿no es cierto? Y que es representante de CIH Asociados. Que es la empresa que vendió el departamento. Ok, la empresa que vendió... Y que ellos han comprobado... Y de la cual, empresa de la cual su papá era accionista. Ya, pero por herencia de su padre, al igual que todos sus hermanos, y que está comprobado, porque a ellos también los han citado, de que era una empresa que era efectivamente de la sociedad después del fallecimiento de mi abuela. Pero lo que ellos dicen es la contradicción, es que si ustedes aseguran que lo pagaron en partes, ¿por qué en el libro de ventas de esa empresa dice que el 25 de junio del 97 el inmueble se pagó al contado? No, no dice eso. Lo que ellos dicen es que en la escritura, cuando yo voy al notario a hacer la minuta, dice que se pagó el departamento. Claro, pues porque hemos ido a hacer la minuta después que lo cancelamos, como todo el mundo. Cuando tú compras algo, pasa a tu nombre y vas a inscribirlo. O sea, ellos una vez pasando que se paga. En la minuta. Por supuesto. Entonces, los recibos existen. Ellos no han negado la existencia de los recibos, sino que dicen que en la minuta, a la hora que yo voy al notario a inscribir mi bien, porque ya lo había terminado de pagar, en la minuta no dice lo pagué con tales y tales recibos, simplemente dice que ya el departamento es mío porque ya lo había terminado de pagar. O sea, en Cristiano usted nos está diciendo que son unos ineptos. No solamente ineptos, bueno fuera, solamente ineptos.
hay adjetivos que prefiero no dar. Pero no solamente han sido ineptos, sino malintencionados, inconstitucionales y prevaricadores. Bueno, voy a ir a una pausa, congresista Chacón. Estamos conversando, ustedes le están escuchando sus descargos. Dicho sea de paso, estos documentos parecen oficiales. Son oficiales y que se den el trabajo en la embajada americana. Ya, pero a ver, es facilísimo permítame ir a la pausa, congresista Chacón. Dicho sea de paso, la semana pasada lo dije y lo vuelvo a decir. La señora Inés Bonilla y la señora Inés Tello están cordialmente invitados a este programa, porque lo que se está diciendo es que, lo que se está diciendo es grave, que no solo son ineptos, sino que están haciendo una persecución a la familia Chacón. Y eso sí es preocupante, porque si ellos quisieron mostrarle pruebas de sus ingresos y ustedes no han aceptado, ya sería un poco el mundo al revés, ¿no? Ahora, Milagros, un sol. Yo viví del aire. No le han aceptado ni un dólar, ni un sol ni un dólar. Y lo otro, bueno, me voy a la pausa y sí quiero decir algo. El presidente San Martín ha dicho que él no va a aceptar de ninguna manera el tipo de imputaciones que está haciendo la congresista Chacón. Nuevamente, todas las personas que están siendo nombradas en esta entrevista siempre podrán venir al programa. Yo repito lo que hemos dicho desde el inicio de este programa periodístico. Aquí todos tienen derecho a hablar, así que, presidente, obviamente, de San Martín, usted nos tiene que dar una explicación, porque lo que nos están diciendo hace varios días el señor, el ex general y como era presidente no es presidente, comandante general de las Fuerzas Armadas. No, pero ¿cómo era el cargo? Comando Conjunto. Mi padre fue el presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. Comandante general del Ejército. Que quería recordar. Comandante general. Ministro del Interior. Lo que nos está diciendo él es que durante años él ha dado pruebas y no le han aceptado. Y lo que ahora la congresista Chacón está repitiendo lo mismo. Entonces, el procurador Arbizu ya dio su punto de vista, pero yo quiero escuchar al fiscal. El fiscal tiene que venir a darnos una explicación. Y por supuesto, ojalá las juezas se animen. Porque aquí son los ciudadanos que están diciendo al Poder Judicial, ustedes están haciendo cualquier cosa menos un debido proceso. Me voy a la pausa y regreso con la congresista Cecilia Chacón. Bueno, muy bien, 11:34, estamos conversando con la congresista Cecilia Chacón y yo quería preguntarle por las contradicciones, ¿no es cierto? La sentencia, el Poder Judicial ha dicho que se le sanciona porque la congresista Chacón no ha podido demostrar este desbalance patrimonial de $972.316 acumulados entre el 1992 y el año 2000. Muy bien, hay otra contradicción, congresista. Se señala que usted adquirió 3 vehículos, ¿no es cierto? La sociedad conyugal su sociedad, tiene hasta el año peritado un solo vehículo, que es un auto Nissan de segunda que lo compramos a $6.300 más o menos. Pero ¿y de dónde? Hay un vehículo que pertenece al hostal, porque ¿cuál es otra de las cosas que ellos dicen que hay contradicción? Ellos dicen que efectivamente hay un préstamo que le hizo, 2 préstamos en realidad, pero el préstamo que le hizo el hermano de mi ex esposo a través además de transferencias bancarias, de transferencias bancarias. Entonces, Pero antes de avanzar, permítame aclarar este punto. O sea, ustedes como sociedad del hostal. Ya, pero como sociedad conyugal, ustedes no adquirieron 3 vehículos. Un vehículo. Y en pero ¿y dónde están? Y los otros, la camioneta, hay 3. La camioneta de placa PIE 118, el vehículo AIN 128 y la otra camioneta. A ver. Lo que pasa es que hay un automóvil Nissan, como te digo, sí, que lo compramos cuando regresamos de viaje de segunda, ya, y lo que hay es una camioneta hasta el año peritado, hasta el año 2000, camioneta del hostal, donde se utilizó parte del préstamo, del segundo préstamo que le hizo su hermano y que se ingresó a los libros del hostal. Y además no se compró para nosotros, se alquiló, porque el hostal, cuando se crea la empresa,
dice, perfecto, o sea, se llama Hostal Portada del Sol, pero dentro de las actividades de la empresa también estaba el alquiler de camionetas. Ya. Ellos dicen que empezó, una de las contradicciones que ellos dicen es que el hostal empieza a facturar antes del año que nosotros decimos que se termina, pero no es así, porque una de las actividades del Hostal Portada del Sol Hacienda era el alquiler de camionetas. Entonces, como consta en la SUNAT y en las facturas que se le hace a la empresa al que se le alquila la camioneta, dice por alquiler de camionetas. En la SUNAT, la actividad por la que empieza la empresa es por alquiler de camionetas, no por hospedaje. El hostal no estaba terminado. O sea, pero entonces al final, ¿cuántas camionetas tenían? Una en el esto peritado y luego otra más, que está fuera del esto, de la ganancia peritada. O sea, su negocio era alquilar 2 camionetas. Había, además de lo que era el hospedaje, el alquiler de camionetas, porque vivíamos en Cajamarca y efectivamente en ese momento era negocio comprar una camioneta. La primera se compró y las otras con la que se alquilaba la camioneta original se hizo un leasing y se pagaban. Ya, pero la sala dice... La sala dice muchas cosas y todas son falsas. Bueno, pero... como decir, por ejemplo, que no tiene documentos. ¿Sabe lo que pasa, congresista Chacón? Y usted es congresista. Así es. Usted es funcionaria. Imagínate lo que le hacen a cualquier ciudadano que no tiene la posibilidad de decir lo que está pasando. O sea, eso es lo que a mí me preocupa como periodista. ¿Usted nos está diciendo que en el Poder Judicial hacen lo que les da la gana? Lamentablemente, en mi caso... Es muy fuerte, me pueden acusar por difamación. Que me acusen, yo voy a demandar a la sala. ¿A quién le va a demandar usted? Voy a demandar a la sala que ha hecho esta sentencia prevaricadora e inconstitucional. Voy a denunciarlas ante la Oficina de Control de la Magistratura y ante todas las instancias judiciales, y que se permita, nacionales, fuera, dentro del país, porque lo que le han hecho, no solo a mi padre, sino a mi padre y a toda mi familia, y ahora a mí, no podemos permitir que se lo hagan a nadie, y menos a una persona que no tiene oportunidad de ser escuchada. Ya, muy bien, pero entonces mi pregunta es, ¿por qué se lo están haciendo? O sea... Es lo que yo quisiera saber, Milagros. Yo realmente en estos 13 años me he hecho esa pregunta a diario. ¿Y cuál es su respuesta? Y la respuesta, la que encuentro podría ser porque, bueno, ¿tienen algo en contra mía? No creo, no las he conocido, no sé quiénes son. No creo que realmente hayan perdido la razón. Yo creo que simplemente estamos inmersos desde un principio por el cargo de mi padre, que en ese momento él estaba en política, en un sistema anticorrupción, en un momento que fue muy complicado para el país, en el cual metieron a todo el mundo en un mismo saco, y en esa metida de todos lados en un mismo saco hubieron errores, hubieron aciertos, sí, hemos visto lamentablemente que hubieron temas que fueron sancionados correctamente por el sistema anticorrupción. Nosotros hemos salido a reclamar, Milagros, desde el primer día que mi padre le tomaron preso. Te he dado los documentos donde los bancos, donde supuestamente mi padre tenía dinero, dijeron a menos de 6 meses que eran falsas esas imputaciones, y sin embargo lo mantuvieron preso. Nunca quisieron reconocer su error. ¿Por qué? Porque mi padre representaba de alguna manera el comandante su papá, general. Claro, era eso. Entonces, el que estuvo... El último comandante general de ese gobierno. El último comandante de Fujimori, obviamente. Entonces, lamentablemente... Lo que está diciendo es que se equivocaron y no quieren reconocer su culpa. Y no quieren reconocer su error. ¿Por qué? Porque nosotros hemos puesto en evidencia que efectivamente el sistema anticorrupción ha tenido fallas. Y yo no sé qué otras fallas habrá tenido, porque no he analizado otras sentencias, pero si no han salido a reclamar, me imagino que estarán bien. Pero en nuestro caso particular, que es del que voy a hablar, se han equivocado y les hemos demostrado que se han equivocado, y sin embargo siguen sentenciando a una familia sin autor y sin delito y sin pruebas y prevaricando inconstitucionalmente. Entonces, ¿cómo quieres que yo lo llame? ¿Hay algún otro caso que usted recuerde o crea paralelo al suyo? Yo desconozco, porque creo que sería irresponsable de mi parte mencionarlo. Sin haber, el señor San Martín le ha dicho, y con esto quiero terminar la entrevista porque tengo también un tema muy importante como es el autismo congresista. Sí. El presidente San Martín del Poder Judicial ha dicho que no le va a permitir a usted esa imputación. Yo a él no le voy a permitir que siga siendo presidente de un poder judicial que hace este tipo de sentencias, y que él no actúe y tome cartas en el asunto. Él debería darse el trabajo de leerla y ver qué pruebas efectivamente se han hecho. ¿Cómo es posible que una sala haga una sentencia
sin una sola prueba adjuntada por el fiscal y el procurador, que es lo que establece la ley. Ni siquiera me han dejado leer los documentos actuados. Hicimos una lista, con la abogada hizo una lista de todos los documentos que nosotros queríamos presentar. Dijeron que no, porque ese era otro juicio, que ya no. El fiscal y el procurador Milagros, O sea, ¿usted y cree lo que dice la sentencia, no lo digo yo, la misma sentencia reconoce que a pesar de que efectivamente ni el procurador ni el fiscal han dado ninguna prueba, igual hay una sentencia. Y de por sí ya eso origina la nulidad de este proceso. Muy bien, congresista, tengo que terminar. Solo respóndame sí o no. La semana pasada le pregunté a su padre, estuvo en el programa, bueno, él dijo, obviamente como padre, que no se metan con usted, sino que se metan con él. Igual lo digo yo. Ya me sentenciaron. Ahora yo soy la política y yo soy su trofeo político. Yo no voy a permitir que se metan con mi padre. ¿Usted es un cree- hombre de casi 70 años. ¿Usted cree que lo van a meter a la cárcel a Sí, su padre? lamentablemente, después de todo lo que te estoy explicando, la verdad que a mí no me quedan dudas. Y yo espero, efectivamente, que en esta oportunidad, efectivamente, no hagan lo que han hecho con nosotros. Es un hombre de 70 años, al cual ya tuvieron preso 7 años sin sentencia. O sea que usted, al igual que su padre, me está diciendo, métanse conmigo, no con él. Por supuesto. Yo voy a defender a mi padre hasta el final y no voy a permitir que un hombre probo como él, buen hombre, buen esposo, extraordinario padre y maravilloso oficial, siga en este vía crucis hasta los últimos años que le quedan de vida. Muy bien, congresista Chacón, tengo que cerrar el programa, pero yo voy a, bueno, como periodista voy a seguir insistiendo. Quiero entrevistar al fiscal y quiero entrevistar en nuestro equipo de producción. Dicho sea de paso, ya llamé a la periodista Mónica Beco. Ustedes recordarán que el congresista Chacón la semana pasada nos la mencionó. He hablado con ella. Mónica Beco me ha dicho que ella está dispuesta a venir al programa, por supuesto. Hemos estado hablando largo rato y me ha dicho que después de la sentencia en la Corte Suprema ella quiere hablar. Entonces, pero estamos cumpliendo con nuestro trabajo profesional. Antes de terminar, te quiero decir algo. Nosotros quisimos que ella fuera testigo en el juicio y la sala no lo permitió. Nosotros la llamamos como testigo y la sala no lo permitió. No habló ahí hace 13 años. ¿Vamos a esperar a que la Suprema para que hable? La verdad que lamentablemente yo te he entregado los documentos de que lo que ella firmó en el diario es totalmente falso. Bueno, gracias por venir al programa. Muchas Y voy a gracias leer a con ti. mucha atención todos los documentos que me está Muchas dejando. gracias a ti. Y te voy a dejar. Sí, todos lo estos voy a leer con mucha atención. Y bueno, tengo que ir a una pausa, voy a regresar con Mapi Chávez, pero de verdad reitero la invitación a la señora Inés Bonilla, a la señora Inés Tello. Lamentablemente la fiscal Magallanes, que empezó toda esta investigación, está muerta. Lamentablemente, porque yo en algún momento entrevisté a la fiscal Magallanes y estoy convencidísima que ella hubiera venido de inmediato a explicar. En democracia, los operadores de la justicia nos tienen que explicar por qué están sancionando, sentenciando y metiendo o no metiendo a la cárcel a un ciudadano peruano. Nosotros tenemos que defender la presunción de la inocencia. En nuestro país se ha perdido eso. Pero mañana más tarde nos pueden meter a cualquiera diciendo, no, por indicios te meto, eres culpable. Un momentito. Yo no soy abogada, pero a mí me han enseñado que tiene que haber pruebas. Muy bien. Si a la señora congresista Mónica Chacón no le permitieron presentar estos documentos, que nos expliquen por qué. No, los entregué y no los validaron. Pero no los validaron. Tienen que haber explicaciones. Así que para no hacer rum y malos entendidos, vengan y expliquen en este programa qué es lo que ha sucedido. Este es un caso mediático, tiene muchos años en los medios y mucho ruido político. Me voy a una pausa.